¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy con el tema del cheque. Ya vimos varios adelantos, ya les compartí contenido y también les dejé un trabajo en clase sobre 5 preguntas o 5 enunciados para que ustedes fueran ya más o menos familiarizándose con los artículos del cheque, ¿verdad? Concernientes al cheque. Entonces, para que la clase del día de hoy sea un poquito más rápida, ya que tenemos el examen del segundo parcial en vísperas, ¿verdad, compañeros? Entonces, por favor, enciendan todas sus cámaras, a excepción de los que vengan en moto o los que vengan caminando en la calle. Lo contrario, por favor, todos con cámaras encendidas si son tan amables. Y yo también voy a activar la mía, no se me había activado. Ok. Bueno, compañeros, entonces yo les subí un contenido sobre el concepto del cheque. Vamos a ver qué más decía esto. ¿Cuál es la función del cheque? Características del mismo, elementos personales, requisitos, cómo circula, ¿verdad, compañeros? Yo creo que solamente ahí llegábamos, ¿verdad? Y se terminó de completar con el ejercicio que les coloqué en la clase. Entonces, vamos a empezar a explicar qué es el cheque. Entonces, como concepto, vamos a iniciar. El cheque es un título de crédito a la orden o al portador, formal y completo, que se incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, ¿verdad, compañeros? Este título de crédito es bastante peculiar porque únicamente puede ser librado, o sea, a quién se le está dando la orden de pagar, una entidad bancaria, ¿verdad? Recordémonos que el librador es quien lo crea, es decir, el cuenta habiente, ¿verdad? Librador es quien lo crea, librado es quien está recibiendo la orden de pagar ese dinero, que en este caso es el banco, siempre va a ser el banco, compañeros. No existe el cheque como tal fuera de una entidad bancaria, de una institución bancaria. Y el tenedor o propietario o legítimo propietario del cheque sería el tenedor, es decir, a quién usted, a favor de quién va a realizar ese cheque, ¿verdad? Entonces, yo considero que todos hemos tenido a la vista un cheque, una chequera, en donde ya viene el formato del título de crédito. No hay lugar para que usted se invente los datos, para que usted agregue cuestiones. Las únicas cosas, el único contenido de información que se puede agregar dentro de un cheque serían endosos, siempre y cuando no calcen la palabra no negociable también, ¿verdad? Que limite, ¿verdad? También, o siempre y cuando no estén las clases de cheques que vamos a estudiarlas el día de hoy también, que eso no estaba dentro de su resumen, ni tampoco dentro de los ejercicios que dejamos en clase, ¿verdad? Entonces, el cheque ya viene en un formato en específico. ¿Quién lo otorga? La entidad bancaria. Perfecto. Entonces, fíjense, compañeros, que los antecedentes o naturaleza jurídica del cheque, habían varias teorías, ¿verdad? Que querían encuadrar el cheque. Entonces decían, bueno, si yo le estoy dando una orden a la entidad bancaria que pague, entonces sería un mandato, ¿verdad? Que en mi nombre le dé, o sea, que en mi nombre esta entidad bancaria otorgue mi dinero. Entonces, esta teoría también empezaron a estudiarse antiguamente, ¿verdad? Esta teoría sobre el mandato. Decía que el cheque era un mandato, la teoría del mandato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como mandato de pago, ¿verdad? Al crearse un cheque se está mandando a que el librado, o es decir, el banco, pague una suma de dinero al tenedor del título como mandato de cobro, ¿verdad? En la medida de la cantidad que sea específica, ¿verdad? Entonces, esta teoría de mandato no encajaba mucho porque dejaba muchas cuestiones
al aire, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando de un mandato, tiene que ser por medio de un contrato. En nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Un mandato únicamente por medio de un contrato y este queda solemne dentro de una escritura pública, debidamente inscrita, ¿verdad? En el Departamento de Poderes y Mandatos, etcétera, etcétera. Entonces, no encaja un cheque que si bien es cierto, como lo estudiaban ustedes en el contenido que les compartí, es formal, no llega a tanta solemnidad como en una escritura pública. Si no se imaginan, ¿verdad? Cada cheque que usted emita sería una escritura pública. Entonces, esa teoría de mandato, pues, como antecedente jurídico, naturaleza jurídica, fue quedando descartada. Luego surgió otra teoría, fíjense compañeros, que se llamaba la teoría de cesión. Yo estoy cediendo como creadora, como libradora, yo estoy cediéndole al banco, ¿verdad? La potestad de darle o que le entregue cierta cantidad de dinero a un tercero, a un tenedor. Pero tampoco encaja esta teoría de cesión, porque si nosotros nos ponemos a estudiar detenidamente, cesión significa dejar, otorgarlo todo, dar el poder total. O sea, yo estoy cediendo mis derechos. ¿Y qué pasa, compañeros? El banco puede ser que sí acate la orden de pagar, pero él no tiene el derecho de su dinero. ¿Me entienden? Entonces, esta teoría de cesión también quedó descartada porque el banco no puede recibir la totalidad de la propiedad de su dinero, no puede disponer. Entonces, usted tampoco puede cederle todo al banco, ¿verdad? Es imposible esta teoría. Esta teoría tiene origen francés, ¿verdad? Que los franceses dijeron, bueno, un cheque encaja dentro de la teoría de cesión, porque yo le estoy cediendo al banco mis derechos. Pero no es así, compañeros, ¿verdad? Usted le está dando una orden al banco de pagar, pero el derecho no se va a ceder. Siempre sigue siendo suyo, siempre y cuando haya dinero, ¿verdad, compañeros? Ahora vamos con otra teoría, que es la teoría del contrato a favor de un tercero. Esta otra teoría, pues, sería la que más o menos encaja dentro de nuestra legislación guatemalteca, porque si bien es cierto, no hay un contrato solemne en escritura pública o en un documento privado, también se está cediendo, o no cediendo, se está entregando una cantidad de dinero a un tercero, a favor de un tercero. Esto quiere decir que en la modalidad de un cheque, ¿verdad? En general, sin entrar todavía en detalles de las clases de cheques, ¿verdad, compañeros? Está el nombre, ya sea que diga las palabras al portador o a un nombre en específico, ¿verdad? Con un nombre completo, apellido y todo. Entonces, esta modalidad le está indicando que el banco, por ejemplo, utilizamos Banrural. Que Banrural, porque yo soy cuentaviente de Banrural, le entregue la cantidad a Carlos Cuellar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo como creadora de este cheque le estoy diciendo al Banrural que por favor le entregue 1,000 quetzales a Carlos Cuellar, que él tiene, según lo que ustedes investigaron, un plazo de 15 días ordinario, plazo extraordinario. Yo creo que solo un compañero me supo responder esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque el plazo para cobrar el cheque en un banco, si bien es cierto en el 502, es de 15 días. Perfecto. Pero más adelante encontraban el 508 con el plazo de 6 meses. Ese plazo es bien importante y necesitamos manejarlo y saberlo por tema de prescripción, por tema de cobro, por tema de revocación, por tema de protesto. ¿Ok? Entonces, vamos por pasos. Entonces, esta teoría del contrato a favor de tercero nos indicaba que el cheque siempre va a ser a favor de un tercero. Pero si nos ponemos a estudiar detalladamente las diferentes modalidades en que redactamos los cheques en Guatemala, ¿verdad? Esta modalidad, ¿verdad, compañeros? No es cierta, no siempre va a favor de un tercero, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes han realizado, ejemplo,
ustedes van a un cajero, ¿verdad? En el cajero diariamente, que yo sepa, ¿verdad? Nos permite o les permite extraer 2,000 quetzales, ¿sí? Bueno, perfecto, pero su cuenta es monetaria y usted tiene chequera. Siempre vamos con eso. Si usted tiene una cuenta de ahorro, no le van a dar una chequera. Simplemente le dan una tarjeta, pero no chequera. Entonces, si usted es cuentaviente de una cuenta monetaria, le van a dar su talonario de cheques. Perfecto. Entonces, yo, miran, no sé, sale una oferta de algo que usted es comerciante y usted necesita comprarlo. Mira, cuesta 4,000 quetzales, pero lo tenés que depositar hoy mismo. Entonces, usted va a un cajero y solamente le va a entregar, aunque usted sea el cuentaviente, ¿verdad? Solo le va a entregar 2,000 quetzales. ¿Qué pasa? Usted gira entonces dice, bueno, entonces como estos 4,000 quetzales hay que depositarlos el día de hoy. Entonces, yo tengo que redactar un cheque a favor mío. Un ejemplo, ¿verdad? O si no se presenta con su tarjeta y usted hace el débito, etcétera, pero con un cheque, estamos hablando de un cheque. Usted se hace el cheque a favor suyo, entonces ya no es a favor de un tercero. Yo, Lady Calderón, ordeno a Banrural que le pague a Lady Calderón la cantidad de 4,000 quetzales. O al portador, pues, pero ahí van a quedar mis datos. Entonces, no siempre va a ser la realización de un cheque sería a favor de un tercero. Entonces, esta teoría que es un contrato a favor de un tercero no aplica a nuestra naturaleza jurídica, ¿verdad? Nuestra legislación jurídica. Porque no siempre va a ser. No hay obligación, no hay una regla, no hay un lineamiento que nos obligue a redactar un cheque a favor de alguien más. Está el famosísimo cheque de caja. Este cheque de caja, vamos a ver, sería, yo lo creo, o sea, yo lo estoy creando, ¿verdad? Pero el banco lo crea. Entonces, el librador es el banco. Y el banco se está dando la orden a sí mismo de pagar a un tercero. Entonces, en el primer ejemplo que yo les ponía, yo, Lady Calderón, soy librador, ¿sí? No se me vayan a confundir. Yo, Lady Calderón, soy librador. Pongan su nombre de ejemplo. Le estoy dando la orden a Banrural. Ahí va el librado. Y el tercero o el tenedor sería mi nombre. Entonces, yo tendría la calidad de librador y de tenedor, ¿sí? Ahí solo van a participar dos personajes, Lady Calderón y el banco. Allí se confunde el librador y el tenedor. En un cheque de caja no pasa esto. En un cheque de caja, ¿quién emite? ¿Quién hace un cheque de caja? El banco. Entonces, ¿quién lo hace? Es el librador, es el Banco Banrural. ¿Quién lo tiene que pagar? Banrural. A favor de, entonces escojamos a Patricia, por ejemplo, Patricia del Carmen. Entonces, yo compro un cheque de caja, obviamente yo tengo que tener esos fondos en mi cuenta y le estoy otorgando el poder a Banrural de que él crea, de que él haga, de que él escriba, de que él redacte este cheque de caja. Entonces, el librador tiene la calidad de librado. Aquí son dos personajes a favor de Patricia del Carmen. Entonces, la mayoría de estos casos, compañeros, de cheques de caja son porque son cantidades algo grandes. Por ejemplo, damos cuenta de casos que son unos 80,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, para que Patricia del Carmen no tenga que andar en la maleta con 80,000, bueno, una maletita de 80,000 quetzales, yo le estoy dando la orden al banco que emita un cheque de caja, pero yo no lo puedo hacer, solamente el banco. Entonces, esta teoría del contrato a favor de tercero tampoco aplica, porque no hay necesidad ni obligación, ¿verdad? Que nosotros redactemos un cheque a favor de un tercero. Lo podemos redactar a favor de nosotros mismos, porque a nosotros nos surge la plata, 4,000 quetzales ya. Entonces, con ese tipo de circulación y de manejo, estas teorías, su naturaleza jurídica sí se complica un poco, ¿verdad, compañeros? Esto les di un breve resumen de esta naturaleza jurídica para que ustedes tengan una idea de que si bien es cierto, los franceses, estos orígenes que también tuvieron los estadounidenses, quisieron acertarle lo más que pudieron a este título de crédito de fama y de circulación mundial.
¿verdad? Entonces se quisieron acercarlo más, ¿verdad? Entonces primero que era un mandato, después que era una teoría de cesión de derechos, después que era un contrato a favor de un tercero. Sí a los tres, pero no necesariamente, ¿verdad? Un mandato aquí en Guatemala, ustedes como futuros notarios, pues ya saben que se tiene que solemnizar en escritura pública. Un contrato, pues también la cesión de derechos, la palabra cesión es bien delicada. Entonces, si usted está cediéndole al banco, es decir, aquí están mis 100,000 quetzales, son suyos, yo se los estoy cediendo. Esa palabra es bien delicada. Entonces, no, con un cheque no pasa eso. No le está cediendo usted al banco. Usted le está dando una orden, ¿verdad? Ahí vamos bien. Ahora vamos a ir avanzando con las formas y cómo se crea un cheque, ¿verdad? La forma en que se crea, pues yo creo que ya se las avancé, que todos tenemos un formato, depende de la entidad bancaria, ¿verdad? Está su nombre, su número de cuenta, en la parte de arriba de su cheque, el nombre de la persona, lugar, primero lugar y fecha. Después el nombre a quien usted va a otorgar este cheque. Aquí va el nombre del tenedor, ¿verdad? ¿Quién lo va a tener en su posesión? La cantidad de dinero en letras y en números. Todos los formatos de cheques traen estas estipulaciones. Y de último, la firma, ¿verdad? Aquí considero que no hay pierde con de la forma que se va a crear, porque no podemos salirnos de este formato, ¿verdad? Carlos, ¿lo escuchamos? Disculpe, licenciada, solo que me pide una compañera si le da acceso a la reunión. Disculpe la interrupción, licenciada. No tenga pena, fíjese que no me ha llegado ninguna. Dígale que me vuelva a mandar la solicitud, perdón. Va, gracias, licenciada, disculpe. No tenga pena. Vamos a ver. No me ha llegado ninguna solicitud, pero cuando llegue la aceptamos. Bueno, compañeros, entonces para dar continuidad, la forma en que se crea, pues ya sabemos, ¿verdad? Bajo un formato estricto, una minuta, un machote, como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces, el formato ya lo tenemos, no nos podemos salir de ese formato. No podemos inventar, ay, voy a colocar el DPI, y ustedes colocan el DPI porque ya sale como alterado, ¿verdad? El cheque ya saldría como alterado y no se lo van a cambiar. O le pueden agregar, ay, ya lo voy a agregar la edad, por ejemplo, o cosas extras, o cosas o cuestiones fuera, o información fuera de lo que les está solicitando. El formato del cheque del banco no pueden excederse únicamente a lo que indica el cheque. Muy bien, ¿cómo se va a presentar? Y por eso les dejé este artículo, porque la mayoría de nosotros no sabíamos que un cheque puede ser pagado parcialmente. Qué interesante, está en nuestro código. En la práctica no se da, no se da. Lastimosamente no se da. ¿Sí, Miguel? ¿Lo escuchamos? Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo tenía las dudas, por ejemplo, de que a veces cuando emitimos un cheque a favor de un tercero, no necesariamente tenemos que decir el nombre completo de la persona en el cheque. A veces solo con un nombre y un apellido, ¿verdad? Perfecto, sí, Miguel, tienes razón. Y en el caso de las firmas también están los cheques con que aparecen dos firmas. Creo que son las firmas mancomunadas que se les denominan, ¿verdad? Así es. Está bien, gracias, Miguel. Sí. Y ahorita vamos a ver más adelante las formas en que se puede revocar un cheque y en una de esas son las firmas, ¿verdad? En una de esas son las firmas y obviamente la identificación de la persona que vaya a cobrar el cheque. Esto lo hago mención porque Miguel indicó algo muy interesante. Recordémonos que en nuestro código civil solo aparece nombre, ¿verdad? Pero ya estudiándolo a detalle y desglosándolo, el nombre se conforma de nombre y apellido, aunque en el Código Civil solo diga nombre, aunque en RENAP también aparezca nombre, se conforma de nombre y apellido. Eso es el nombre completo, ¿verdad? Ahora bien, por supuesto se dan casos en donde usted solo coloca un primer nombre y un primer apellido. ¿A quién le toca identificarse? ¿A quién ahorita que vamos a estudiar la presentación de ese cheque? Al tenedor, ¿verdad, compañeros? Al tenedor. Entonces, el tenedor, ¿qué le pide en una entidad bancaria a usted? DPI.
sí o sí. Si usted se presenta a la ventanilla del banco, el pagador receptor le va a pedir, bueno, deme su DPI. Ya le corresponde al pagador receptor verificar si coincide su primer nombre con su primer apellido, ¿verdad? Entonces, si ya coincide, entonces tiene la libertad de entregarle el dinero que usted está ordenando al banco, ¿sí? Si lo demás coincide y todos los requisitos van en orden, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? Y necesito que nos vayamos al artículo 506. 506, porque es algo bien interesante. Licenciada, no sabía que un cheque se puede pagar parcialmente. Y ojo con esto. Este artículo 506 nos está dando una opción y es bien claro en decir, si el tenedor acepta el pago parcial, es decir, no está obligado a recibir el pago parcial. Si el tenedor acepta, ¿sí? Si él dice, sí, por ejemplo, no se da en la práctica. Ustedes, cualquiera puede intentar, ahí sí que por salir de la duda, ¿verdad? Y usted se acerca a su agencia bancaria donde usted tenga su cuenta y le puede preguntar al pagador receptor para que miren que usted sabe, ¿verdad? Y le dicen, mire, disculpe, según el artículo 506 del Código de Comercio, usted me puede pagar de forma parcial. Intenten. Y el pagador receptor le va a decir que no, que ellos no están autorizados a pagar ningún cheque de forma parcial, aunque el artículo 506 lo indique. ¿Hay confusión? Sí. ¿Puede ser tema de punto de tesis? Ya les di un tema ahí para que ustedes lo desglosen o al menos se lo aprueben para iniciar, ¿sí? ¿Por qué razón en la práctica no se da? Las agencias, las entidades bancarias tienen reglamentos internos en donde se prohíbe pagar parcialmente. ¿Por qué razón? Porque esto implica, en primer lugar, más trabajo para ellos. Porque el mismo artículo nos está indicando que se debe dar una constancia. Es decir, el cheque no lo puede tener el banco. El cheque lo sigue teniendo el tenedor. Ojo con esto. El cheque lo tiene el tenedor. Entonces, el tenedor, por ejemplo, ¿verdad? En la práctica sí se diera. Entonces, usted es el tenedor del cheque y ese cheque es de 5,000 quetzales. Usted se presenta al banco y le dice, ay, buenas tardes, deseo cambiar este cheque. Perfecto. Usted hace un DPI, pero solo por 2,500. Y yo lo estoy aceptando. Así que, por favor, solo quiero 2,500. El receptor pagador, la gerencia o el banco está obligado a darle una constancia a usted, porque usted sigue teniendo el cheque, no se lo puede entregar todo. ¿Acaso le pagaron todo? Pues no. Entonces usted tiene el cheque en su poder, pero el banco le toca que hacer una constancia. El día de hoy se presentó Jamie Suseli, por ejemplo. Jamie Suseli a cambiar solamente un pago parcial del cheque a favor de ella, número tal. Y, o sea, imagínense, es más trabajo para el banco. El banco no, y tampoco está como protegiendo la seguridad bancaria para ellos, aunque el código lo esté regulando. Entonces, al banco no le conviene dar solo una parte. O se lo lleva todo o no se lleva nada, punto. Pero miren qué interesante porque ustedes sí pudieran aceptar un pago parcial. No, es que a mí solo 2,500 me sirve ahorita, lo demás guárdamelo. O guarde solo el cuentaviente, el dueño de la cuenta. Y me dan la mitad y me dan mi constancia porque ya retiré la mitad. No lo van a hacer, compañeros. En la práctica no se da. Licenciada, pero está en el código, sí, pero fueron reglamentos aprobados por la Superintendencia de Bancos, por el CIB, ¿sí? Entonces, como una empresa, ¿verdad, compañeros? Una empresa tiene su reglamento interno. Y sobre ese reglamento interno también no se pueden pasar siempre y cuando no se perjudique al trabajador. Lo mismo pasa con los bancos. Los bancos crean sus mismos lineamientos, sus mismos reglamentos y son aprobados por la Superintendencia de Bancos y dicen, bueno, entonces no se puede pagar parcial, aunque el artículo 506 no está derogado, compañeros, ¿verdad? Ese artículo no está derogado. Entonces, es bien interesante ese punto. En la práctica no se da. Si quieren salir de dudas, se lo pueden preguntar a cualquier receptor pagador de cualquier entidad bancaria. Y muchas veces ni ellos saben que existe un artículo de eso.
porque no están, no tienen esa instrucción de pagar por poquitos, ¿verdad? De forma parcial. Entonces, no les he dicho qué artículos vamos a ir con amarillo. Vamos a ver. ¿Qué pregunta ahí, Carlos? Permítame, vamos a la pregunta. Compañeros, artículo amarillo 494. Vamos con el Código de Comercio, ¿sí? 494, 495. Indispensables esos dos artículos. Sí, Javier, lo escucho. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Una consulta. Bueno, comento que no se da, pero dice que en teoría, este pago parcial o cobro parcial que se haga sobre el cheque interrumpe como la vigencia, como el cheque tiene un plazo, ¿verdad? Exactamente. Digamos, ¿lo extiende o se mantiene el mismo? Se mantiene, fíjese que depende. Depende, miren, ahorita se me adelantó un poquito, pero está bien, no hay problema, Javier. Depende de qué punto de vista usted lo quiera hacer. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, y no es que no necesitara el dinero, lo necesitaba, pero no tenía tiempo de cambiarlo y lastimosamente no lo podía endosar para que alguien más me lo cambiara. En fin, el plazo del 502 de 15 días, ese plazo es de 15 días ordinario, pongámosle así. ¿Verdad? Ese plazo es de 15 días ordinario. O sea, yo emito un cheque a favor suyo, Javier, ¿verdad? De 15 días. O sea, un cheque de cierta cantidad de dinero. Y usted, como ya sabe de leyes, pues tiene un plazo de 15 días para poder, plazo ordinario de 15 días para poder cobrarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pasa, valga la redundancia, si esos 15 días calendario pasa y usted no lo cobra, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Usted se presenta a los 3 meses, ¿verdad? Ay, tenía un cheque, lo voy a ir a cambiar, la licenciada Lady me lo dio, lo voy a ir a cambiar. Pero el cheque todavía tiene fondos, entonces se puede cambiar pasando esos 15 días. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nos pasamos del plazo extraordinario del 508? Por eso les dije, un compañero, creo que fue el único que acertó con esos dos artículos en el cuestionario que yo les coloqué. Entonces, el 502, si desean de una vez, colóquenlo antes que se me olviden. Al 502 le colocan arriba ver artículo 508 para que ustedes vayan de la mano en su técnica de estudio y de lectura para el examen. ¿Por qué razón? Porque 15 días está perfecto, es el plazo ordinario, pero el plazo extraordinario es de 6 meses. Entonces, fíjese, Javier, ¿qué pasa? Y les comento esto porque me pasó. Una empresa me giró un cheque, lo dejé pasar, y cuando yo lo intenté cobrar, ya había pasado el plazo de 6 meses. Cuando yo lo intenté cobrar, el cheque ya no tenía fondos. No miento, el cheque había sido revocado. Entonces, a nivel contabilidad, las empresas tienen un orden de qué cheques han sido girados. Y si no han sido cobrados en el plazo de 6 meses que indica el 508, revocan los cheques. Hay que volverse a presentar, volver a presentar una factura de servicios profesionales, en mi caso, para que me vuelvan a girar otro cheque. ¿Yo los puedo ir a demandar por estafa? No. ¿Estafa mediante cheque? No. Porque la ley es clara, compañeros, y está en el 508. Entonces, amarillo 505, amarillo 508. Ay, el 496. No. Oh. Bien, 596 amarillo también porque es el fundamento legal del delito de estafa mediante cheque del Código Penal. Entonces, 594. 595, 596. Lo que sucede con estos plazos, Javier, ¿qué pasa? Es de que se protege al librador, a quien lo hizo, ¿verdad? Ahora, si yo soy una persona X, ¿verdad? Que no tiene una empresa, no X, sino un cuentaviente normal y común,
que otorgó un cheque a un primo, un amigo, un negociante, lo que sea, pues yo ya sé que ese dinero no es mío, aunque no lo haya cambiado, no lo puedo tocar, ¿sí? Pero una empresa no funciona así. Una empresa hace un cierre, hace contabilidad, cuántos cheques salieron, cuántos cheques cobraron, no lo cobró en 6 meses, vuelve a presentar factura porque no es nuestro problema, ¿sí? Una empresa es diferente. Ahora bien, yo vengo y le doy a usted, le otorgo a usted un cheque, Javier, a su favor. Ban Rural tiene que pagarle 1,000 quetzales a usted. Usted no lo cobró en 15 días, no lo cobró en 6 meses. Pero yo ya sé que esos 1,000 quetzales no son míos, esos son suyos. Y como una persona honesta y consciente, no tengo que tocar esos 1,000 quetzales, ¿verdad? En teoría eso sería. Pero ¿qué pasa si usted se presenta después de los 6 meses y el cheque ya no tiene fondos? Entonces yo dije, ay, Javier ya no se presentó, no tiene necesidad de los 1,000 quetzales, ¿verdad, Javier? Entonces, si él ya no se presentó a cobrar el cheque, a los 6 meses yo ya puedo meterle mano a esos 1,000 quetzales, una necesidad, pago, compro, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, tampoco Javier me puede a mí, ¿verdad?, ir a poner una querella, una denuncia penal o ante el Ministerio Público por estafa mediante cheque, porque el plazo son 6 meses. Si viene Javier y se presentó al 6 meses con un día, ya no me puede demandar, compañeros, ya no me puede denunciar por estafa mediante cheque. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se presenta al Ministerio Público? Lo primero que le pide, deme el cheque. Usted se lo presenta así, que mire, que yo le di un carro y me estafó y aquí cosas así. Entonces, miren la fecha de creación del cheque. Ok, el cheque fue creado en el 2021. Un ejemplo, estamos en el 2023. Bueno, el cheque fue creado en el 2021 y usted viene a reclamar estafa mediante cheque ahorita en el 2023. No, ¿verdad? O sea, bueno, entonces si usted lo viene deme el protesto. Deme el protesto que usted se presentó a los 6 meses a cambiarlo. Ahí sí se puede interrumpir, compañeros. Ojo con esto. Si usted se presenta antes de los 6 meses y no tiene fondos el cheque, usted lo protesta, ¿sí? Usted lo protesta porque usted se presentó en tiempo y no había fondos. Entonces, la mala intención, que es del 496, estoy leyendo el tercer párrafo del 496. El que defraudare a otro, librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro, o alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente del mismo, será responsable del delito de estafa, conforme al Código Penal. Entonces, pregunta de examen. Fundamento legal del delito de estafa mediante cheque. Y no se van a ir a buscarlo al Código Penal, estamos hablando del Código de Comercio, ¿sí? Si lo pueden investigar en el Código Penal sería genial y que lo adjunten ahí al 496. Pero cuando yo me refiero a un fundamento legal, es de lo que hemos visto en clase, que es el Código de Comercio. Entonces, fundamento legal del delito de estafa mediante cheque, 496, y ya se pueden ir a buscarlo al Código Penal. Entonces, cuando ustedes se presentan antes del cumplimiento de 6 meses o 15 días y no tiene fondos, lo protestan y ya se puede ejecutar, ya sea en la vía penal, porque aquí nos está dando la pauta, y también por la vía civil, ¿verdad? Cobro de daños y perjuicios, no tenía fondos, que le embarguen, que lo arraiguen, que hagan eso, y caminan las dos, una demanda civil y una querella penal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos caminando. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? No sé si levantaron ahí la mano. ¿Alguien? Licenciada, buenas noches. ¿No? Ok, yo vi mal. ¿Así? Buenas noches. Licenciada, tengo una duda. Lo escuchamos. Con el pago parcial. Ajá. Dice que cuando yo laboré en un banco, a veces llegaban clientes con unos cheques y a veces aperturaban un certificado a plazo fijo, pagaban la luz y aperturaban una cuenta a su hijo y solo se terminaban llevando, ¿qué le digo?, 1,000 quetzales en efectivo. ¿Se podría tomar eso como pago parcial?
que aplicara el artículo 506. Fíjese que no, compañero, porque acá sería pagos a otros servicios, no pago al tenedor. No sé si ahí más o menos va el ejemplo que usted me dio. Porque ellos destinaban parte de su dinero para pagos de otros servicios, ¿verdad? Sí, y aperturaban a veces, hacían unas sus fumadas ahí, se las inventaban, pero aperturaban a veces certificados a plazo fijo, aperturaban otra cuenta cuando eran cheques muy grandes y a veces solo se llevaban, ¿qué? 1,000 quetzales, 500 quetzales, dejaban dinero en el banco, aperturaban, entonces Sí, esa era mi duda, ¿se aplicaba eso, el 506 como pago parcial? Fíjese que no, le voy a decir por qué no. Porque el pago parcial es bien específico y nos está indicando que la cuenta, o sea, el dinero va a seguir perteneciendo al cuentaviente librador. Entonces, el caso que usted me está poniendo es, por ejemplo, ellos tenían unos cheques grandotes y ahí mismo creaban una cuenta a nombre de ellos, a nombre del tenedor, ¿entiende? Entonces, el dinero era repartido a nombre del tenedor, ¿verdad? Y se llevaba una parte para ellos. Pero en este artículo 506, ellos solo se van a llevar una parte de una cuenta, de una parte del dinero, pero lo demás sigue en la cuenta del librador, cuenta ajena, ¿entiende? Entonces, ya lo entendí, licenciada. Ajá, entonces no se puede tomar como pago parcial, porque el pago parcial es que yo le quito al cuentaviente, al dueño de la cuenta, solo un poquito, ¿sí? No todo, pero en el caso que usted me está indicando, como miren un cheque grande, yo voy a crear una cuenta y se están inventando cada cosa para no llevarse tanto y o invertirlo o guardarlo, como así, llamémosle así, pero está a nombre del tenedor, ¿verdad? No a nombre de ellos. Ah, ok. No, del cuentaviente, perdón. No sé si quedó claro o lo confundí más. Usted me dice, por favor, la verdad, porque si No, ahí estamos bien. Es que a veces, como le digo, que a veces llegaban con unos cheques y hacían varias operaciones y de último se llevaban como 500 quetzales en efectivo. Entonces, esa era mi duda. Ajá, no tengan pena, no tengan pena. Sí, ¿alguien más levantó ahí la mano? ¿Le escuchamos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Carlos. Ah, sí, dígame, Carlos. Yo le escribí, licenciada, pero no me contestó. Ay, perdón, me quedé en lectura del... Dígame. Sí, fíjese que a mí me surgen dudas, licenciada. La primera, o sea, ¿con qué fin fue creado los pagos parciales, licenciada? Porque tal como se indicaba de que eso no se da en la práctica, entonces debe haber alguna razón. Fíjese que este pago parcial es potestativo, es opcional. Aquí la verdad, la intención del creador de este código era buena, su intención era muy, muy buena, porque le estaba dando la opción, la potestad al tenedor de aceptar un pago parcial. Y fíjense qué tan importante sería poderlo cumplir. Les voy a poner otro ejemplo común, pero así bien común. ¿Por qué razón? Usted llega al banco a cobrar un cheque y no tiene fondos. Entonces usted, ¿verdad? No se puede porque no se puede difundir este tipo de información, pero según el artículo 506 debería el pagador receptor en brindarle esta información. Mire, su cheque es de 5,000. Ajá, dice usted bien ilusionado que sea con sus 5,000 quetzales, ¿verdad? Pero fíjese que el cuentaviente y revisa solo tiene 2,000, se los quiere llevar. ¡Ah, puches! De eso a que no tenga nada, démelos. Para ese sentido fue, pero no se cumple. Porque el receptor pagador solo viene y le dice, ay, no tiene fondos. Aunque tuviera 4,000, no sé, 995 quetzales, no le puede dar los 5,000 porque no hay fondos. La verdad sería ideal que sí se pusiera en práctica este pago parcial, compañeros. ¿Por qué? Porque el receptor pagador le está diciendo, fíjese que no tiene los 5,000, pero para que no se vaya en blanco, fíjese que tiene 4,995, se los quiere llevar. Y si el tenedor dice, pucha, mejor pierdo 5 quetzales a perderlo todo, démelo. Pero no se da. Él solo mira y no tiene fondos, aunque le falte un quetzal, aunque le falten 5, no le da el dinero. Entonces, lastimosamente,
sí se perjudica al tenedor, porque el tenedor pudiera tener la opción de llevarse aunque sea un poquito. Y con ese poquito ya no lo protesta, interrumpe, como dijo un compañero ahí, ¿verdad? Pero no se da. Entonces, no sé si quedó claro ahí, Carlos, para cuál fue el giro que le dio el creador a este artículo, que sería bueno si se pusiera en práctica, ¿verdad? Pero, sí, licenciada, pero bueno, tenía la otra pregunta, pero termino con esto. ¿Qué pasaría, licenciada, si yo acompaño a mi cliente al banco? Yo como abogado, entonces, y yo le digo, mira, aquí en el 506, me autoriza a mí de que sí lo tiene que, o sea, lo puede hacer parcial. ¿Cuál sería la actitud del banco, licenciada? ¿O será que o simplemente me dicen no y punto? No, como abogado lo entran primero a gerencia, lo atiende el gerente le va a presentar las disposiciones legales internas aprobadas por la CIF, en donde queda suspendido el 506, en virtud a una seguridad bancaria aprobada. Entonces, no le dicen no de un solo, ¿verdad? No le dicen no, pero le dan el motivo y razón por qué no. Porque el banco corre riesgo dando parcial, porque hay estafas para el banco, porque lo pueden volver a cobrar todo. Se agarran de una serie de cuestiones que el 506 pues no está derogado. Lástima, o sea, como ustedes lo quieran ver, ese no está derogado, está vigente. Pero no se lo van a dar aunque usted sea abogado, Carlos, y llegue así como educadamente, mire, el 506, no porque tienen políticas internas. Aunque sea diputado. Licenciada, ahora la otra duda que tenía en cuanto al plazo. Usted hablaba de que, o sea, el plazo ordinario son 15 días. Sí, pero hay otro plazo que son 6 meses, que es el extraordinario, pero como se entiende por extraordinario de que es fuera de plazo. Y se puede reclamar el cheque, licenciada, por, digámosle que ya haya pasado 2 o 3 meses, porque es un tiempo extraordinario. Mire, lo puede protestar, sí. Lo puede protestar porque el plazo ordinario es 15 días, claro que sí. Y si usted quiere, por ejemplo, el cheque, si usted fue girado hoy lo puede ir a cambiar, es que a eso vamos. Y usted, recuérdense que también en los bancos tienen una política de un cobro, no sé en qué rubro anda ahorita, pero cada vez que usted va a cobrar el cheque y no tiene fondos, si va a cobrar el cheque y no tiene fondos, ¿verdad? Muchas veces ese cúmulo de cobros se los van cargando al cuentahabiente, al dueño de la cuenta que se dignó a realizar un cheque sin fondos. Ahora bien, en la práctica del comercio, Carlos, usted más que nadie ha de saber que se dan cheques prefechados, ¿verdad? O sea, cheques con fechas antes a su cobro. Entonces, usted viene y le dice a la persona, te voy a hacer un cheque, pero no lo voy a hacer a cobrar. Error, eso no está en ley, ¿verdad? Mira, yo te voy a hacer un cheque con fecha que lo vayas a cobrar a partir de, no sé, estamos en el mes de abril, en mayo. Yo te lo voy a poner con fecha de mayo. No lo vas a ir a cobrar antes porque me van a cobrar a mí. No se puede. Entonces, ya es un acuerdo, ¿verdad, compañeros? Un acuerdo, eso es lo bonito del comercio, que todavía se cree en la palabra. Y si usted le está advirtiendo a la persona que el cheque lleva fecha de mayo, ¿por qué razón no voy a ir a cobrar en abril? ¿Verdad? Pero sí se puede ir a cobrar. Lo que va a hacer el banco es dice, bueno, pero usted ¿por qué viene a cobrar un cheque si tiene fecha de mayo? No se lo cobro, no se lo pago, perdón. Así de sencillo, el cuentaviente tiene que ver que coincidan las fechas. Tiene que ser requisito lugar y fecha, requisito de 496 de todo título de crédito, lugar y fecha. ¿Cómo va a ir a cobrar usted un cheque de mayo, con fecha creada en el mes de mayo, en el mes de abril? El pagador receptor le va a decir, mire, usted todavía le falta un mes para que venga a cobrarlo, ¿sí? Entonces, el cheque no se lo puedo cobrar porque no tiene todos los requisitos y, en segundo lugar, no tiene fondos. Entonces, regresa en mayo, ¿sí? Porque usted se adelantó a esa fecha. Entonces, son los llamados cheques prefechados, ¿verdad? Entonces, se dan en la práctica, sí. Pero el giro de un cheque es si usted está creando hoy un cheque, tiene vida jurídica, ni bien lo firme.
tiene vigencia, ni bien lo firme, tiene fondos, ni bien se lo entregue, ya tiene posesión del mismo, el tenedor, ya lo puede ir a cobrar, no tiene que esperar 15 días, no tiene que esperar 6 días. Pero si al día siguiente no se lo pagan, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Puede ir a protestarlo e ir a cobrarlo judicialmente, irlo a cobrar civilmente. ¿Por qué razón? Entonces ya nos vamos otra vez al artículo 496, primer párrafo. El librador debe tener fondos disponibles en el banco, ¿sí? Debe. Y haber recibido de este autorización expresa. Ahora bien, nos vamos al último párrafo, el 496. Y necesito que pongan mucha atención a, vamos a leerlo, el último párrafo del 496 otra vez. El que defraudare a otro, librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos, coma. Aquí viene la parte importante de plazos. Ojo con esa línea. Antes de que expire el plazo para su cobro. Entonces, si quieren, lo subrayan por tema de análisis de casos. Antes de que expire el plazo para su cobro. ¿Sí? Entonces, si el cheque fue realizado, fue librado el día de hoy, hoy mismo, obviamente en horario laboral, lo puedo ir a cobrar. Sí. ¿Por qué razón? Porque no ha expirado el plazo ni de 15 días, ni de 6 meses, y el cheque ya no tiene fondos. Entonces, allí hay un delito, ¿sí? Entonces, vengo yo y voy a cobrar el cheque a los 5 días de que fue realizado y ya no tiene fondos. Eso es un delito. Por eso les digo, en denuncia penal, el Ministerio Público pide fechas del cheque. Si usted se presentó antes de los 6 meses, antes de los 15 días y fue protestado, usted tiene todo el derecho legal de poner una denuncia de estafa mediante cheque. Pero si usted bien gracioso, se presenta al año que fue realizado el cheque, pretendiendo que tenga fondos y todavía demandándolo penalmente, ¿verdad? O sea, llévalas de perder en su denuncia. Puede ser que si usted lo protestó, ¿verdad? Puede ser que en materia civil pueda pegarle esa denuncia por daños y perjuicios, pero en penal no puede ser llamado estafa mediante cheques, ¿verdad? A menos que sea una persona reincidente en materia penal, que ustedes ya lo saben, cuáles son los delitos que se reinciden, que ya estuvo detenido por estafa mediante cheque y otra vez, entonces ahí ya esa parte ya le llama la atención al Ministerio Público, que es un modus operandi, un montón de cuestiones, X, ¿verdad? Que nos salimos del tema de comercio, pero con esta línea, antes de que expire el plazo. Entonces, ¿cómo sería una pregunta extra? El cheque fue creado en enero para el tema de cómputo que se nos sea un poquito más fácil. En enero del año 2023. El 3 de enero, que sea un día hábil, 3, 4 de enero del 2023. Y usted se presenta a favor suyo, ¿verdad? Y se presenta al banco en el mes de agosto del año 2023 a cobrar el cheque indicando que no tiene fondos, que lo protesta, se va al Ministerio Público para que le abran un caso en materia penal, también se va a materia civil, lo cobra como título ejecutivo, protesto, etcétera, etcétera, y hace todo el relajo. Legalmente, en el mes de agosto, ¿estaba obligado el librador a tener fondos todavía el cheque? Pregunta. Según el 508, no. Perfecto. Ajá. No. Así es. José Guillermo y Carlos. No, porque tendría que ser antes del 3 de junio, no de agosto, compañeros. Entonces, usted no quiere ir a armar que arda Troya cuando usted sabe de leyes y sabe que el plazo es de 6 meses. Ahora otra pregunta. Usted se presenta para tema de cómputo. El cheque fue librado a su favor el 1 de enero. Perfecto. Y usted se presenta
el 15 de enero a cobrarlo, el 14, un día antes, el 14 de enero a cobrarlo y no tiene fondos. ¿Lo puede protestar? Sí, sí lo puede protestar. ¿Puede aducir? Perfecto, Carlos. ¿Puede aducir que es estafa mediante cheque? No. No, porque no ha pasado 6 meses. Usted puede ir a denunciar su estafa mediante cheque y claramente lo dice ahí antes de que expire el plazo para su cobro, y el plazo del 508 es 6 meses, 502, 15 días. ¿Lo puede protestar? Sí, porque le está causando daños civiles, ¿sí? Daños y perjuicios, esto y lo otro, por un protesto. Ya ha pasado los 6 meses, ya se puede ir al Ministerio Público e indicar, fíjese que a los 15 días yo me presenté y no tenía fondos. Entonces, como ya fue protestado, ¿verdad? Entonces ya tiene que ser cobrado en materia civil y usted ya puede iniciar su demanda, su querella penal, ¿sí? Pero no después, no después, porque el ejemplo que yo les comentaba, yo dejé pasar casi el año, bueno, el plazo de 6 meses en esta empresa, entonces la empresa tiene la obligación, o sea, a nivel sistema bancario, gira las órdenes. Estos números de cheques tal y tal y tal y tal se revocan después de 6 meses. Y ahí va el mío, ¿sí? Entonces yo no, como abogada, imagínense todo el relajo que hubiera armado. Sí, que es una estafa, que no me pagaron mis servicios profesionales y la asesoría de gratis, o sea, no puedo. Mucho menos como conocedora de un poquito de las leyes, no puedo deducir eso. Si yo fui la culpable, ¿por qué no fui a cobrarlo? Tiene una empresa que gira, tiene contabilidad, tiene que presentar facturas, tiene que hacer cierres, activos, pasivos, etcétera, lo que ustedes quieran. Yo dejé pasar más de los 6 meses, ¿sí? Entonces, materia penal, 6 meses. Materia civil, 15 días hasta 6 meses. Ojo con eso. Materia civil, puede ser 15 días del 502, porque por eso está, y hasta 6 meses del 508. Entonces, ¿alguna otra duda, compañeros? Porque nos quedamos estancados ahí. Lida, ¿podría repetir eso que acaba de decir de civil y penal en tiempos? Bueno. Tiempos para protestarlo, y acuérdense que el protesto lo hace el mismo banco. No hay necesidad que lo hagan, no lo pueden hacer en acta notarial, solo el mismo banco. Materia civil, 15 días. ¿Sí? 6 meses. Materia civil, 15 días y 6 meses. En materia penal, solo 6 meses. No más. Serían 5 meses y 29 días, ¿verdad? Para poder irlo a denunciar como estafa mediante cheque. ¿Sí? Entonces, materia civil aplica de 15 a 6 meses. Materia penal, 6 meses. Para que su querella tenga fundamento en base al Código de Comercio y en base al Código Penal. ¿Sí? No sé si quedó ahí. Más o menos. ¿Sí? Sí, sí. Vale, muy bien. Ok, entonces, amarillo 494, 495, los requisitos, fundamento del delito de estafa mediante cheque, el 496. 497 también, porque es la forma en que puede ser librado un cheque a la orden o al portador. A la orden, pues ya vimos un nombre y un apellido, ¿verdad? El protesto, María, el protesto lo tiene que ser el gerente o el pagador receptor. Entonces usted dice, el cheque no tiene fondos, protéstemelo, por favor. Se van a gerencia y le ponen un sello. Con ese sello de protesto es admisible para una demanda en materia civil, con ese sello de la entidad bancaria. ¿Sí? Ese sello cuenta como protesto. 497 amarillo, 498 también en amarillo. 499 también, fíjense compañeros, porque es sobre qué pasa cuando usted calza las palabras no negociables en un cheque y lo quiere endosar. Entonces el 499 nos está indicando solo podrán ser endosados para su cobro a un banco. Para su cobro, no para la transmisión de dueños, ¿sí? De dueños. ¿Qué pasa cuando un cheque es únicamente el portador, compañeros?
y es endosado, y endosado, y endosado, y endosado. O sea, como fue iniciado al portador, la única forma válida de que el pagador receptor le pague a usted su cheque es que el endoso traiga una cadena legal, que todos los endosos cuenten con todos los requisitos de su endoso que indica el Código de Comercio, o que en su defecto esté en la parte de atrás de su cheque. Como les digo, hasta tienen la línea de cuántas veces puede ser endosado ese cheque. Es decir, ese cheque no puede circular por muchas personas, a menos que usted haga una letra pequeñita y que tenga unos 10 endosos, un cheque en la parte de atrás. De lo contrario, puede ser endosado sin mucho por el espacio del formato del cheque unas 4 veces, digo yo, si su letra es pequeñita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el pagador receptor le va a pagar, valga la redundancia, le va a pagar, le va a entregar el dinero únicamente al último personaje, al último tenedor? Entonces, vengo yo al banco y digo, bueno, aquí está mi cheque, pero en la parte de atrás tiene 3 endosos. Y yo soy el cuarto. Ah, usted es Lady. Sí, yo soy el último endosante. A mí me pasaron toda esta cadenita de endosos. Viene el receptor pagador y revisa que todos los endosos estén bien, estén en ley y que yo también sea la última propietaria del cheque. Entonces ya me lo paga a mí. Esa es la única forma de verificar la propiedad del título, teniéndolo yo. El receptor pagador. Si me mira el cheque en físico es porque me lo tiene que pagar a mí. Sí, lo escuchamos, José Guillermo. Justamente eso le iba a comentar, Ligda, me pasó hace unos meses que una persona no llevó su DPI para querer hacer el cobro de su cheque. Y pues yo conocí a esta persona solamente de vista, no tenía el gusto de hablar con esta persona. Y me preguntó si yo cargaba mi DPI. Entonces me endosó su cheque y para que yo lo cobrara. Entonces, y usted se lo cobró, José Guillermo, sin saberlo lo que se podía meter. Sí, pero lo hice escribir un papelito en el que en realidad él aceptaba hacerme el endoso y que yo hiciera el cobro de ese cheque. Entonces. Ay, tengan cuidado con eso porque así son las extorsiones. Son cheques por extorsión y dejan que alguien más los cobre. Tengan cuidado, José Guillermo, eso no se hace. Pero menos mal, al menos hizo que le hiciera un papelito, pero no lo hagan, por favor. Sí, Lilian, escuchamos. Buenas noches, Lick. Ahorita que José Guillermo mencionó ese caso, fíjese que en una de las empresas donde yo trabajé sucedió eso, que la compañera siempre decía, ay, no traje mi DPI, cámbiame este cheque. Y así le pidió favor como a 4. Y es que porque eran compañeras, amigas y todo. Al final a ella la estaban investigando por eso, porque ella así operaba. Y al parecer ella sí la metieron presa, pero a las demás también las empezaron a investigar por eso. Entonces, para que tengan mucho cuidado, porque aunque sean compañeros de trabajo, aunque sean amigos, sí pasan esas cosas en la vida real. Ay, qué horror. Sí, Lilian, gracias, compañeros, por sus aportes. Y sí, puede hacer que, imagínense, José Guillermo, medio lo conocía, cómo se prestó a eso. Porque recuérdense que a veces que son cheques, productos de extorsiones y los dejan al portador y solo llegan a recoger y, yo te vi, sos medio mi amigo y cóbrame esto y ahí ya va su firma, ¿verdad? Entonces, no saben a lo que se están metiendo, no hagan eso, no solamente de no prestar sus cuentas, mucho menos, sino de que alguien más se los cobre o que ustedes se lo cobren en nombre de alguien más. No, por favor, no. O que te digan, mira, yo te doy unos tus 100 pesos y ahorita me lo cobras menos. ¿Por qué están ofreciendo dinero ahora? Entonces, gracias, compañeros, y sí, tenemos que estar muy atentos y muy alertas con eso. Para terminar, compañeros, vámonos todos. Esto lo voy a seguir explicando, pero necesito que empecemos a numerar las clases de cheques. Ubiquémonos en el 517. Ahí nos faltan un poquito todavía de explicaciones sobre la revocación, que sí nos interesa bastante. Pero para ir avanzando, clases de cheques 517. El primero es
cheque cruzado. Entonces, si ustedes quieren, le colocan número 1 arriba de la subsección primera. Estoy arribita del 517 de su código de comercio. No se me pierdan, por favor, porque de esto no hay contenido. No se los voy a subir. Entonces, pongamos atención. ¿Cuántas clases de cheques hay? El primero es cheque cruzado. Número 1, 517. Número 2, 521. Cheque para abono en cuenta. Por favor. Clases de cheque, ya llevamos 2. 517 el primero, 521 el segundo. Vámonos con el cheque 530. Cheque con provisión. Cheque certificado, 524. Ese sería el tercero. Cheque certificado. Ese es el tercero. El 524. Artículo 530 sería el cuarto. Llevamos 4 clases de cheques. ¿Sí, Patricia? ¿Le escuchamos? Ok. Repito otra vez. Clases de cheque. El primero es el 517, cheque cruzado. El segundo, el 521, cheque para abono en cuenta. Tercero, cheque certificado. Cuarto, cheque con provisión garantizada. Quinto, cheque de caja, 533. El numeral quinto está en el 533. Y el penúltimo sería... el último sería. El número 6 está en el 535. 535. Repito otra vez antes de desconectarnos. Número 1, 517. Cheque cruzado. Número 2, 521. Cheque para abono en cuenta. Llevemos la lectura juntos, compañeros, en el Código de Comercio, si no se pierden. Número 3, artículo 524, del cheque certificado. El número 4 en el 530. Cheque con provisión garantizada. Número 5, cheques de caja en el 533. Y número 6, cheques de viajero en el 535. 6 clases de cheques, esos vamos a estudiar a grosso modo la siguiente clase. Para ir terminando ya con nuestro contenido, compañeros. ¿Alguna pregunta antes de desconectarnos? Si alguien puede compartirlo ahí en WhatsApp, las 6 clases de cheque para los que se quedaron atrasito con artículos, bienvenidos sean. Les deseo una feliz noche, que descansen, nos miramos el día jueves. Feliz noche, licenciada.